dar el acceso siempre? No iba a dar el acceso a esta. No, con mi hijo no. ¿Por qué no? Porque él es buen corredor. Ahora. ¿Fuiste la tuya? Sí, se me acaba de apagar. Nunca ocupaste el segundo. No. Ya nos dijo la maestra que lo más importante no es... Bienvenidos y bienvenidas a una nueva escuela para va a estar en esta sala porque está llevando una asignatura, un programa profesional, lleva por nombre el programa de vida. Hola, Marita, buenas noches. Creo que no se te escucha.
ya está. ¿Qué te escucho, correcto? ¿Me escucha, me escucha? Sí, ya, ahora sí ya te escuchas. Gracias, Aletia. Muy bien. Entonces, mamis, papis, pues muchísimas gracias por estar en esta noche en esta escuela para padres. Te recuerdo que, bueno, si tú estás dentro de esta sala de Zoom, es porque tus hijos están llevando una asignatura socioemocional, un programa que lleva por nombre el Programa de Habilidades para la Vida. Sin embargo, sabemos que para transformar la vida de un niño no hace falta únicamente trabajar con el niño, sino es necesario trabajar e impactar a todo su sistema. Y hoy, con temas tan importantes como las neurodivergencias, el espectro autista y entre otros, es que vamos a dedicar esta escuela para padres justamente para hablar acerca del espectro autista. Y no hay mejor persona para liderar esta gran escuela para padres que la licenciada Aletia. La licenciada Aletia es quien lleva a CEPEMAC, que es un aliado de Laudes y que justamente CEPEMAC funge como el Hospital de las Emociones Laudes en el estado de Toluca. Aletia es una mujer sumamente preparada y que también de forma personal y profesional le tenemos muchísima estima. Ya la has escuchado en otras escuelas para padres y sabemos que es la persona ideal para tocar este tema tan sensible y a la vez tan importante. Así que en esta escuela le cedo los micrófonos y ya tienes por ahí toda la oportunidad de compartir pantalla, Aletia. Entonces, bienvenida y el público es tuyo. Recuerda, mami y papi, que nos puedes dejar aquí en los comentarios de qué escuela y de qué ciudad nos estás visitando. Y si estás en la sala de Zoom, no es necesario de que, perdón, en Facebook directamente, no es necesario que pongas el nombre de tus hijos, únicamente la ciudad y la institución educativa a la que perteneces. Ahora sí, Aletia, bienvenida. Los micrófonos son tuyos. Hola Marisa, muchas gracias. Muchas gracias por el recibimiento tan bonito, sabes que es mutua. Para nosotros aquí en CEPEMAC es todo un gusto ser parte de Laudes y hacer esta sinergia, ¿no? Juntos. Y bueno, pues papitos, buenas noches a todos. Felicidades, siempre se los voy a decir, felicidades por estar tomando este tipo de pláticas, este tipo de cursos, por ser presentes en la vida de sus hijos. Este tipo de pláticas que toman de manera constante con la UDES, justamente ayudan a eso, a que puedan ustedes ver otra perspectiva, otras cosas y conocer muchísimo más sobre lo que es la salud mental de sus hijos, ¿no? Ustedes como papás, qué hacer, cómo pueden apoyar en el tema de las escuelas, en el tema de crianza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues felicidades. Y bueno, a mí lo que me atañe el día de hoy es justamente platicar sobre lo que es el autismo. La plática en general se las abordé de la siguiente manera. Primero vamos a ver qué es el autismo. Vamos a platicar específicamente, no nos vamos a entrar en todos los tipos de autismo, solamente vamos a tocar lo que es autismo grado 1 y posteriormente vamos a cerrar con qué cosas podemos hacer en la parte escolar y bueno, obviamente esto también incluye para casa si tenemos un chiquito con estas características. Ujú. Si gustan perdón, si gustan las preguntas, las checamos para el final. Para muchas veces conforme vamos platicando, se van resolviendo algunas, ¿no? Entonces, nada más si me ayudan a tener sus micrófonos apagados para que todos los papitos, tanto de aquí como de Facebook, puedan escuchar todo. Y bueno, pues entonces vamos a empezar con la de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es el autismo. El autismo, muy conocido como lo que es el TEA, en redes sociales últimamente la campaña de autismo, así lo marca, ¿no? Como TEA, porque son las siglas, que es trastorno del espectro autista. Este es un grupo de afecciones diversas que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros chiquitos van a tener ciertas dificultades en el cómo se comunican, cómo se expresan y cómo se llevan con otras personas. Algunas características de patrones atípicos de actividad y comportamiento pueden ser dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles, pero muchísimo, o sea, es un hiperfoco hacia los detalles y pueden pasarse mucho, mucho tiempo en una sola actividad y reacciones poco habituales a las sensaciones.
En el tema de lo que son las texturas, tendemos a tener problemas también con esto. Puede ser ropa, puede ser alimentos, pueden ser algún tipo de fibras, ¿no? Texturas, por ejemplo, que sean como muy aguaditas, les cuesta como mucho trabajo. Y las características del autismo pueden detectarse en la primera infancia, pero a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde. ¿En qué momento nosotros como papás podemos empezar a identificar si nuestro chiquito va a tener alguna situación de este tipo, sobre todo de autismo? Hablando es a partir de los 2 años de edad. ¿Qué es lo que pasa en este momento en el neurodesarrollo de los chiquitos? Lo que pasa en el neurodesarrollo es que hay un retraso en esta parte. Por ejemplo, niños que empezaron a hablar bien, de repente cumplen 2 años, 2 años y cachito, y empiezan a tener un retroceso y ya no es tan entendible su habla, ¿no? O en la parte social empiezan a tener como reacciones muy intensas, empiezan a golpear muchísimo, no quieren que nadie los toque, se tapan mucho las orejitas porque son intolerantes a los ruidos, entonces empiezan a pasar cosas raras que no pasaban. Y siempre, yo siempre les digo a los papás que cuando empiezan a pasar cosas que no sucedían, es un foquito rojo y es un foco de alerta que hay que atender siempre porque necesitamos ver cuál es el trasfondo de esto. Hay muchísimas situaciones, ¿no? Que pueden pasar, pero siempre hay que hacer un descarte diagnóstico. Es súper importante también entender que las personas que tienen autismo presentan a menudo situaciones comórbidas. La comorbilidad, yo siempre se los explico como que son los primos hermanos, son las enfermedades primas hermanas de otra enfermedad, ¿no? Y cuando estamos hablando del sistema nervioso, a mí en lo personal, a mí me gusta hablar de que son enfermedades del sistema nervioso, porque literalmente nuestro cerebro está enfermo de alguna manera, el cual hay que tratarlo para que mejore muchísimo y sí, por supuesto, que el tema del pronóstico y la evolución con un buen tratamiento mejora muchísimo y es muy diferente a que si no lo tratamos. Muchas veces, sobre todo lo que es el autismo, he escuchado a los papás decir, pues es que para qué lo trato si no va a tener una mejoría, o si va a empeorar, o si pasa esto, esto y esto, y entonces como que se dan por vencidos. Y no, la realidad es que no, sí puede haber una mejoría muy significativa al respecto si le damos el tratamiento oportuno y y nos ponemos nosotros las pilas en casa. Esto también es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos solamente lo que nos toca de llevarlo a terapia, seguir como indicaciones médicas, shalala, shalala, pero no le damos como más seguimiento en casa, no ponemos rutinas, no estamos checando las habilidades, no estamos corrigiendo cosas muy específicas, pues obviamente no vamos a despegar. Algo que también siempre tiendo a decirle a los papás es que a la terapia, por ejemplo, van 1 hora a la semana, ¿no? A veces cuando es un poco más necesario, tal vez van 2, 3 horas a la semana. En casos, desde mi perspectiva, en casos que realmente sean como muy severos y que lo requieran mucho, pero si no, imagínense, es 1 hora a la semana versus todas las horas que están en casa, obviamente el trabajo también es muchísimo de casa. Ajá. Ahora, ¿cuáles son estas afecciones comórbidas que podemos tener en el autismo? Epilepsias, depresión, ansiedad, TDAH, trastorno por déficit de atención en cualquiera de sus subtipos. En situaciones de niños estamos hablando de que hay mucha comorbilidad con trastorno por déficit de atención. Es muy común, sobre todo en lo que es el autismo grado 1, tener una comorbilidad de trastorno por déficit de atención. Entonces, obviamente, el comportamiento se hace muchísimo más notorio y se hace como mucho más alarmante de alguna manera. ¿Por qué? Porque obviamente es como irle sumando este, rayitas al tigre, ¿no? Llamémoslo así. Dificultad para dormir, autolesiones. Esto también es algo más o menos común, ¿no? No es tan común en el tema del autismo, pero cuando tenemos ya un grado 2 para arriba, sí es común tener el tema de las autolesiones. ¿Por qué? Porque los niños no pueden regular sus emociones. Entonces, si ellos no pueden regular sus emociones, van a buscar sacarlas de alguna manera. ¿Y cuáles son estas maneras? Pues muchas veces infligiéndose daño
o haciendo daño a otras personas, y no es como que lo busquen así. Simplemente no hay un control de esos impulsos y eso los lleva a hacer este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué se da y cuáles son los factores de riesgo? No hay una investigación todavía 100% como mm, viable, llamémoslo así, o que esté como ya súper dicho, si no, sí, es esto, del por qué da autismo. Hay un montón de teorías, ¿no? Pero lo que se ha como determinado como a nivel científico, muchísimo más concluyente es, uno, tener hermanos con trastornos del espectro autista, que alguno de sus hijos, ¿no? Tenga autismo, o también la parte genética es algo bien importante en todo, absolutamente todo, así como hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera. En temas de salud mental también la parte genética es algo contundente, ¿no? Entonces, si tenemos una carga genética de trastornos de neurodesarrollo, como es el caso del autismo, el trastorno por déficit de atención, es muy probable que a nivel genético, perdón, en la familia, regresándome un poquito, es probable que nuestro pequeño pudiera llegar a tener. No es un riesgo definitivo, pero obviamente aumenta la probabilidad. Tener un padre o una madre mayor de edad me refiero a embarazos geriátricos. Acuérdense que los embarazos geriátricos estamos hablando después de los 36 años de edad. Esta situación incrementa el riesgo de tener alguna situación de neurodesarrollo. Tener ciertas afecciones genéticas, por ejemplo, síndrome de Down o el síndrome de cromosoma X frágil. Tener un peso muy bajo al nacer, desnutrición infantil. Esto también es una característica importante. En el tema también de prematurez, niños que sean muy prematuros también tendemos a tener más predisposición. No quiere decir esto que si mi chiquito tuvo bajo peso al nacer o fue muy prematuro o así, quiere decir que va a tener algo. No, pero sí hay una mayor probabilidad, ¿no? Según los estudios, les digo, no hay algo contundente que diga es por esto o esto es lo que está pasando, el por qué se está dando, incluso hoy en día en la consulta tendemos a verlo más. Yo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, yo tengo creo que 12 años trabajando con niños y con adolescentes. Y no sé, les gusta como de 4 años para acá, hemos recibido muchísimo más niños que tienen situaciones de autismo que antes, ¿no? O sea, ahorita está siendo mucho más visto y obviamente son niños chiquitos los que se están recibiendo. Entonces, ahorita justamente las investigaciones están hacia qué es lo que está pasando, que hay una mayor prevalencia de. Ahora, ¿cuáles son los criterios para saber si mi pequeño o si algún compañerito de mi pequeño, porque hago énfasis en esto de algún compañerito? Si en el tema escolar estamos teniendo muchísima inclusión y eso es súper bueno. El tener inclusión educativa, el tener mucha inclusión en la parte de neurodivergencia es perfecto. La realidad es que todos somos seres humanos y todos debemos de sentirnos incluidos. Y si nosotros en casa no le enseñamos a nuestros hijos a incluir a otras personas, pues no lo van a saber identificar. Ya a veces en las escuelas hay algún chiquito que tiene este tipo de diagnóstico y entonces los mismos niños así es que como lo trato, es que qué hago, entonces mejor lo hago de un lado, ¿no? Y no es como lo ideal, ¿no? Obviamente yo siempre le digo a los chicos, imagínate que te trataran hacia ti. Siempre mi filosofía de vida es trata a los demás como te gustaría ser tratado. Entonces, esto es algo que les tenemos que inculcar a todos, que a pesar de que tengamos diferencias, etcétera, etcétera, es muy importante tratar bien a todas las personas, hay que ser pacientes, hay que ser tolerantes, si algo está sucediendo, obviamente reportarlo y no quedarnos callados, ¿no? También eso es muy importante. Pero también es importante que lo ubiquen por si alguno de sus compañeritos de salón o cosas así tienen estas características, sepan cómo orientar a sus hijos en el trato de estos chiquitos. Ahora, ¿cuál es el DSM-5? El DSM-5 es este librito que tengo aquí. Bueno, esta es una guía rápida,
Pero este libro es como la Biblia, llamémoslo así, de los psicólogos y los psiquiatras. Este es el que nos marca la pauta de si hay alguna patología a nivel sistema nervioso y nos ayuda a hacer la parte de los diagnósticos. Entonces vamos a checar qué es lo que nos dice el DSM respecto a autismo. Fíjense, en primera instancia dice deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestándose por lo siguiente actualmente o por antecedentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre una situación se va a repetir toda la vida, ¿no? Ejemplo, hay niños que empiezan muy chiquitos y que empiezan a caminar en puntitas, mucho, mucho, mucho y de repente se les quita. Entonces, en la valoración clínica es importante tener esto también en cuenta. Sí lo hacía, pero aunque ya no lo hace, es importante, sí decirlo. Ajá. Uno, sería deficiencias en la reciprocidad emocional, por ejemplo, acercamiento social anormal, niños que son muy tajantes, muy rudos, como que les cuesta mucho trabajo socializar, no saben realmente cómo hacerlo bien y son como torpes a nivel interpersonal, ¿no? A veces uno como adulto los ve y es así, de, es que ¿por qué estás haciendo eso? Y muchas veces en su cabecita no es así de cómo lo tengo que hacer, simplemente hacen lo que les nace, ¿no? Y como creen ellos que es como lo normal o lo suficiente o como les gustaría a ellos. Fracaso en la conversación normal en ambos sentidos. Por ejemplo, tengo un chiquito que le empiezas a platicar, él tiene autismo grado 1 con trastorno por déficit de atención, tiene 9 añitos, me parece. Entonces, él ahorita está obsesionado con el universo. Antes eran los dinosaurios, ahorita es el universo, ¿no? Y le empiezas a preguntar así de, oye, ¿y en la escuela cómo te fue? ¿Tuviste problema con alguien? Preguntas así normales, ¿no? Y de repente así de, oye, Ale, ¿sabías que Saturno, bla, 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 bla? Entonces cambia por completo de tema y luego regresa y entonces es así de, ay, de lo que me dice así, bla, bla, bla. Entonces es complicado seguirles el ritmo, seguirles como el juego, llamémoslo así. Y obviamente, pues, si a un adulto le cuesta trabajo, pues a los niños más, ¿no? Disminución en intereses, tienen intereses muy específicos. No todo les gusta, no todo les interesa, pero si a alguien les interesa, hay un hiperfoco muy, muy intenso ahí. Emociones o afectos compartidos. Por ejemplo, les cuesta mucho trabajo decir así de, ay, es que ella se siente triste, entonces, ¿pero por qué? Y entonces no son como tan empáticos y se les hace como tonto y solamente es lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que yo espero que pase y dejo de ver a otra persona. Fracaso en iniciar o responder a las interacciones sociales. Esto también les cuesta mucho trabajo. Iniciar ellos una interacción social es una situación como de mucha ansiedad que les genera. O que alguien se les acerque y no lo conocen y así, también les cuesta mucho trabajo porque son muy, muy selectivos con su círculo. Entonces, en esta parte no son tan flexibles respecto a las situaciones sociales. Otro sería el número 2, deficiencias en conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Por ejemplo, comunicación verbal y no verbal poco integrada. ¿Esto qué quiere decir? Que les cuesta trabajo comunicarse y expresar lo que quieren decir, ¿no? Anormalidad en el contacto visual y lenguaje corporal. El contacto visual es un síntoma muy característico del autismo, muy, muy, muy característico. Entonces los chiquitos que les cuesta mucho trabajo el contacto visual y por más que uno como que les busca los ojitos y así, los esquivan y los esquivan y los esquivan o te sostienen la mirada de que 2 segundos y ya retiran la vista, ¿no? El lenguaje corporal por lo general es o como muy abierto o como muy de no te me acerques, estoy como en mi mundo y no quiero que nadie ahorita esté cerca de mí. Deficiencias en la comprensión y uso de gestos, lo que les decía hace ratito, no entiendo por qué está triste. O si veo a mi hermana llorando, para él es así como de, X, y yo sigo en lo mío, y están literalmente en su mundo, ¿no? Entonces no hay tanta empatía ahí al respecto. Falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Uno no sabe si están tristes, si están enojados, si están contentos, si qué está pasando. O sea, simplemente lo evaden.
y es así como un aplanamiento afectivo, así se le llama. Ahora, el 3, déficits en el desarrollo, perdón, en esta parte de el lenguaje corporal, algo también que es común es tener como ciertos como tics, llamémoslo así, corporales. Ejemplo de ellos es aleteo. Hay chiquitos que empiezan a hacer esto y es algo como recurrente, ¿no? Y se ponen nerviosos o algo y aletean, ¿no? Por eso se le denomina así. Entonces, a nivel corporal también hay ciertas cosas que pasan que hacen que ellos como que se sientan como más retraídos, ¿no? Porque obviamente uno los ve y pues en situaciones pues extrañas, ¿no? Que no son tan normales. Ahora vamos en el 3, el de los déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones, por ejemplo, dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales. Ellos van a actuar lo mismo si están en la casa y quieren jugar a alinear carritos, a que si están en una fiesta y se encuentran piedras y las quieren alinear. No se pueden integrar de manera tan sencilla en las interacciones sociales o en las situaciones sociales que en teoría deberían de ser así, es que ve y juega con tus amigos y shalala, shalala. Para ellos es así, de si tienen en la cabeza en ese momento que tienen que saber más de dinosaurios, van a pedir saber más o van a buscar a alguien con quien platicar de dinosaurios, ¿no? Y tienen ciertas etapas. Entonces es una etapa de dinosaurios y luego va a ser otra etapa de coches y luego va a ser otra etapa de lo que se les haya cruzado que les generó como ese atrape. Se van a focalizar muchísimo en eso. Dificultades para compartir el juego imaginativo o para ser amigos, lo que les decía, y ausencia de interés por las otras personas. ¿Por qué? Por la misma falta de empatía que tienden a tener. Ahora B, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan dos o más de los siguientes puntos. 1. Movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva. Por ejemplo, estereotipias múltiples simples. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, lo que les decía el aleteo, que tengan como cierta tic, así como muy específico. Por ejemplo, tengo un pacientito que igual tiene Asperger y todo el tiempo como que cuando se pone nervioso como que se truena la oreja, no sé cómo lo hace, pero se truena la oreja. Hay otros que truenan los dedos, tienen ciertos como rasgos como específicos, pero es cuando entran como en estrés y como no lo saben expresar, pues lo buscan hacer de manera corporal. Alineación de juguetes, cambio de objeto, cambio de lugar de los objetos. ¿Esto qué quiere decir en el cambio de lugar de los objetos? Es que si alguien les mueve sus juguetes o lo que están haciendo o algo, es una situación de mucho enojo y mucha impulsividad y se ponen muy alterados. Ecolalia, la ecolalia es que repiten lo que uno dice o las últimas palabras de lo que uno dice. Frases idiosincráticas, que sería como cosas muy específicas que ellos utilizan para referirse a una cosa, a un lugar o situaciones como muy puntuales, ¿no? Pero son como muy de ellos. Hay una insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad a rutinas, lo que les decía, patrones reutilizados de comportamiento verbal y no verbal, por ejemplo, elevada angustia ante pequeños cambios, dificultades con las transiciones, son muy poco flexibles, muy poco, ¿qué palabra puedo usar? Muy poco tolerantes a la frustración, entonces si algo se sale del contexto de lo que les gustaría, pues entonces es muy caótico para ellos. Patrones de pensamiento rígidos es lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo y de ahí no me sacas y si me intentas sacar, entonces yo me pongo muy mal. ¿Por qué? Por lo que les digo de la desregulación del estado de ánimo. No lo pueden controlar, no es que no quieran, realmente no pueden controlar. Rituales de saludo, ¿no? Por ejemplo, tengo otro chiquito que cuando te saluda te da 3 palmaditas y como que ya se va, ¿no? Antes no permitía el contacto social y ahorita su manera de abrazar es esa, 3 palmaditas y ya. Necesidad de seguir siempre la misma ruta o de comer los mismos alimentos cada día, esto también es algo muy, muy, muy característico. La, intolerancia a alimentos nuevos es algo que también sucede mucho.
Hay niños, por ejemplo, que comen milanesa y papas todos los días y no pueden comer otra cosa. Y uno les intenta incorporar alimentos, etcétera, etcétera, y es súper complicado y muchas veces es por el tema de las texturas. Y muchas veces también hay síntomas, ahorita lo vamos a ver en el autismo grado uno, que son muy leves, entonces uno pues no lo ve mal o no lo ve como tan anormal y pues uno lo pasa por alto. Pero, por ejemplo, yo he tenido pacientitos que están con diagnóstico, por ejemplo, solamente de trastorno por déficit de atención por muchos, muchos años y que, o sea, ya en la parte clínica, por ejemplo, cuando han llegado, es así, híjole, no, es que hay otra cosa, ¿no? Y cuando exploramos la parte del autismo, tienen un autismo muy, muy leve, que eso hace que el comportamiento obviamente sea muchísimo más deficiente. Y entonces uno los pasa como por alto. Así, por ejemplo, hemos tenido, no les miento, yo creo que unos 6, 7 pacientitos que en etapas de adolescencia es cuando se les ha hecho diagnóstico de autismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pasan muy desapercibidos. Mm, Intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y foco de interés se refiere. Por ejemplo, fuerte vínculo o elevada preocupación hacia objetos inusuales. Por ejemplo, de repente tienen la aplicación con en los planetas, ¿no? Y entonces se dice que va a haber un eclipse, entonces toda su atención y toda esa energía se van a enfocar hacia el eclipse. Oye, mamá, ¿y qué va a pasar? Y entonces no hay que asomarnos. Y entonces si leen algo o ven algo así como muy catastrófico, se van a preocupar muchísimo al respecto. Intereses excesivamente circunscritos y perseverantes, lo que les digo. C. Los síntomas del autismo tienen que manifestarse en el periodo de desarrollo temprano. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, que solamente podemos hacer un diagnóstico de autismo si lo tenemos desde muy chiquitos. Si son situaciones que después de, no sé, incluso primero de primaria, de repente empezaron a aparecer de la nada, vamos a hablar ya de otra cosa. Autismo, acuérdense, siempre los síntomas empiezan alrededor de los 2 años de edad. No obstante, pueden no revelarse totalmente hasta que las demandas sociales sobrepasen sus limitadas capacidades. Lo que les digo, hasta que llega un momento que ya no sé cómo hacerle, ya no sé cómo manifestarlo, ya no sé cómo expresarme, ya no sé nada, entonces muchas veces ahí es donde vota. Los síntomas causan deterioro clínicamente significativo en el área social, laboral y en otras áreas importantes para el funcionamiento habitual. Aquí en vez de laboral le pondremos también escolar, ¿no? Y las alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. En niños chiquitos, esta es otra situación de neurodesarrollo, el retraso global. El retraso global empieza desde alguna instancia como muy chiquito, no sé, 8, 9, 10 meses, empezamos a tener retrasos en el desarrollo. Y cuando no tratamos esos retrasos en el desarrollo, obviamente vamos a tener desfases y eso va a generar problemas más adelante. Por eso siempre las historias clínicas son como muy, muy, muy puntuales para hacer descarte de absolutamente todo, ¿no? Y les decía que hay diferentes grados de autismo. Ahorita el que realmente es el funcional del que vamos a platicar es el autismo grado uno. Ay, perdón, le puse grado. Es autismo grado uno. Antes era conocido como Asperger. Ahorita en DSM-5 cambió la clasificación, pero todo lo que fue DSM-3, DSM-4, DSM-4R y así estaba catalogado como Asperger. O sea, son como sinónimos, llamémoslo así. Pero ahorita, bueno, el término es autismo grado 1. Las personas que lo padecen frecuentemente se caracterizan por tener un lenguaje fluido, una inteligencia promedio o superior a la media. Por lo general son niños súper listos, súper, súper listos, e incluso al tener fuertes habilidades analíticas y una capacidad de concentración bastante prolongada y pueden desenvolverse muy bien en trabajos tecnológicos. Un ejemplo ahorita que se me ocurre como reciente, llamémoslo así, de cine. Hay una película que se llama El Contador, ahorita está en el cine, no sé si la han visto, pero el protagonista tiene autismo grado 1, tiene
tiene esta neurodivergencia. Y es por eso que es tan enfocado, tan absolutamente todo. Y en la primera película justamente marca cómo trabaja, ¿no? Todo su proceso intelectual y todo, y cómo se sienta, y hasta que no lo resuelve, no puede estar. Justamente es eso el autismo grado 1, ¿no? Pero en la parte social son raros, pero se pueden incorporar, pueden establecer como ciertas pláticas con otras personas. No hay un desajuste importante. Tienen dificultades para la interacción social, como les digo, pero estas son menos marcadas, llegando a aprender e imitar las formas de relacionarse en su entorno. Por ejemplo, tengo un chiquito que apenas me lo encontré en una fiesta. Fuimos a unos 15 años y me lo encontré, ¿no? Él tiene autismo grado 1 y me vieron que me dio tanto gusto porque él estaba de que bailando y veía a las personas y literalmente imitaba todo lo que estaban haciendo las personas. Buscan justamente como la manera de imitar y de relacionarse, y esto es súper bueno, porque obviamente mientras más lo aprendan, mientras más lo practiquen, pues obviamente es muchísimo mejor para ellos, ¿no? Y lo adquieren de alguna manera. Suelen tener muchas dificultades para interpretar el lenguaje no verbal y toman frases de forma literal cuando conversan. Ellos no saben lo que es el sarcasmo, lo que es el doble sentido. Si uno les dice esto es azul, como molestándolo, como de manera retórica, ellos te van a decir no, es morado. Y no van a salir de es morado, y entonces puede haber ahí una situación, de discusión. ¿Por qué? Porque son muy cuadrados, muy analíticos y no lo captan de otra manera. Aunque no presentan retraso en el lenguaje, el habla puede ser robotizada usando frases repetitivas, o muchas veces utilizan lenguaje como muy arriba de lo normal, como de adultos, o usan palabras, perdón, muy especializadas, ¿no? También es algo común. Ya en autismo grado 2, 3 y para abajo, el tema del lenguaje, ya estamos hablando de que es un lenguaje poco entendible para las personas. Y obviamente mientras más profundo es el grado de autismo, peor va a ser el tema del lenguaje. Muchas veces podemos encontrar niños en temas de lenguaje con autismo. Yo siempre les pongo el ejemplo de que hablan como los Minions, ¿no? Los famosos Minions, de que tienen su lenguaje y ellos entienden. Entonces, obviamente, uno como adulto, pues empieza a agarrarles como la onda y ya como que traduce. Pero sí es muy complicado el tema de comunicarse con ellos. Obviamente, autismos más grandotes no son los que vemos en escuelas, por eso no se los puse, pero sí es importante que lo ubiquen. Les decía, utilizan lenguaje adelantado para su edad. eh, y en el tema del CI, siempre les digo y les pongo de ejemplo que cuando nosotros hacemos un CI en el área de psicología, es importante que ustedes como papás, cuando les van a dar este tipo de pruebas o les van a aplicar este tipo de pruebas a sus hijos, que sean las escalas Wechsler. Las escalas Wechsler son las más completas. Y la escala Wechsler te va marcando diferentes puntos, ¿no? Que es velocidad de procesamiento, este, em, la parte de memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Marca diferentes cosas. Entonces, cada punto viene como marcado de diferente manera y ya marca el CI total, CI de ejecución y CI verbal, aparte de las otras escalas que les digo. Y entonces puede haber bajos puntajes en ciertas áreas específicas. Ahora, cuando tenemos un Asperger también es importante aplicarle una batería neuropsicológica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver cuáles son las alteraciones que tenemos en funciones ejecutivas y poderlas trabajar en la parte, ahora sí que de terapia, ¿no? Esto también es muy importante que si lo llegan a tener, que lo pidan. Suelen tener intereses específicos y preocupaciones que el entorno considera peculiares, ¿no? Lo que les pone de ejemplo, por ejemplo, perdón, de los eclipses, ¿no? Muestran sensibilidad marcada a los estímulos sensoriales, por los que es frecuente que eviten algunas prendas de vestir, que les molesten algunas luces o que se tapen los oídos ante ruidos fuertes.
Esto también es muy común, ver a los chiquitos que tienen autismo y que están así en una fiesta o en el salón, ¿no? De clases. Muchas veces es tanto el ruido que se tienen que tapar las orejas, los oídos, para que no les lastime el ruido, porque realmente les lastima mucho. Es como si alguien se metiera su cabeza y estuviera haciendo con un tambor todo el tiempo. Ellos así lo perciben y así lo sienten. Eso obviamente es muy molesto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos tener de retos en el aula? Cosa número uno, dificultades obviamente en el tema comunicativo. ¿Por qué? Porque si ellos no pueden identificar algunas situaciones del lenguaje no verbal, como emociones o gesticulaciones, pues no van a saber si el compañerito está enojado o si la Miss está de buen humor o si ya me dijeron que no. Es uno que es así como muy de no, no te me acerques porque no pueden leer el lenguaje no verbal. Otro sería la comprensión de un lenguaje ambiguo o poco claro, ¿no? Por ejemplo, hay muchos niños que son muy sarcásticos, ¿no? Uno como adulto les enseña a ser sarcásticos. Entonces, imagínense un niño que es sarcástico y que se está intentando comunicar con un niño autista, pues obviamente el niño autista no lo va a recibir así. Lo va a identificar como una realidad que se le está diciendo y obviamente se puede generar un problema grandote. Dificultades cognitivas y de procesamiento de la información. Hay una transición de diferentes actividades, como son muy cuadrados, muy organizados y todo. Por ejemplo, si tienen una actividad de recortar y ellos no terminaron de recortar, para ellos lo peor que pudo haber pasado en ese momento y viene la desregulación emocional. Dificultades de sensibilidad o percepción sensorial, les decía ruido en el aula, colores muy brillantes o sobrecarga de información en pantallas, colocación de objetos o elementos en el aula. Por ejemplo, un aula que tenga muchísimos estímulos visuales les genera mucho ruido visual, entonces se pueden alterar. O que están platicando y aparte están escuchando listening en inglés y así, entonces para ellos es mucho y entonces se pueden desregular. Dificultades en las habilidades sociales y para formar y mantener amistades, esto también. Dificultad en las habilidades de organización, por ejemplo, para planificar el trabajo, cambiarse para la educación física, ¿no? O que si llevan un material, les cuesta también con mucho trabajo cambiar lo que están haciendo por lo nuevo. Hay una falla ahí en la flexibilidad cognitiva. Moverse por el edificio de la escuela también por lo mismo, de la flexibilidad cognitiva que está ahí un poquito dañada. ¿Y nosotros qué es lo que podemos hacer? Esto, bueno, viene marcado en el aula, pero la realidad es que también nos sirve a todos en casa, o sea, son cosas que nos funcionan en ambas partes. Uno, hay que usar estructuras y rutina. Es súper importante la estructura y la rutina, pero dentro de esa misma rutina, obviamente hay que tener como cierto movimiento, no hay que dejarla estática porque así el niño se va a ir acostumbrando a que pasan cosas y que esas cosas que van pasando pues no las podemos controlar y que se tiene que ir adaptando. Dos, proporcionar estructura y rutina es importante para los alumnos que tienen TEA. Tres, indicaciones visuales. Esto también nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de casa, ¿no? La rutina en la tarde es llegar, cambiarte, comer, hacer la tarea, ir a natación y luego de ahí regresar, bañarse, cenar, lavarse los dientes, leer un cuento y dormir. Entonces, todas estas cosas nosotros las ponemos en imágenes. Para ellos visualmente les ayuda muchísimo. Am, también, ah, cuando comprenden bien el uso de símbolos, podrían pasar de utilizar objetos de referencia a utilizar fotografías, imágenes o de diferentes objetos, ¿no? Podemos empezarlo a modificar. Y les digo, aquí es bien importante trabajar con los estímulos para que ellos vayan flexibilizando todo este tipo de cosas. Los objetos de referencia son los objetos que se utilizan para representar un elemento, un lugar, una actividad, una persona, ¿no? Por ejemplo,
si papá se ve a trabajar y le cuesta mucho trabajo el tema del apego o se está apegando muchísimo y le da como mucho estrés, así de que no va a estar, entonces ponemos en un reloj que papá se va al trabajo, no sé, a las 8 de la mañana y regresa papá, vamos a darle un intervalo como de tiempo, no sé, a las 6:30 de la tarde, ¿no? Entonces son maneras en las que ellos van identificando el tiempo, etcétera, etcétera, y eso también nos ayuda mucho. Utilizar un lenguaje claro y sin ambigüedades, les digo, ser muy directos, muy como debe de ser, la instrucción o lo que le queremos decir, sin darle como rodeos o vueltas porque no lo van a entender. Asegura de tener la atención del niño antes de dar cualquier información. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos están en su mundo o están pensando en alguna cosa y nosotros damos una indicación y pensamos que sí la tomaron o que sí la escucharon y ellos están pensando en otra cosa por completo, ¿no? Este, Conoce sus intereses y úsalo en las clases o hay que usarlo también en la casa, ¿no? En la vida cotidiana. Por ejemplo, así de, no sé, tengo un hiperfoco ahorita con los dinosaurios. Entonces, mi rutina, mis cosas, lo que voy a utilizar yo para que el niño me haga más caso y que pueda como tener más estructura, lo voy a basar en dinosaurios para que sea como em, de más ayuda y que se pueda realmente optimizar el tema de la atención aquí. Hay que darles tiempo, también esto es muy importante, sobre todo cuando están desregulados. Hay que darles el tiempo suficiente para que se puedan de alguna manera regular y y que se puedan ellos realmente como ir ubicando qué es lo que sienten, en qué momento tienen que aislarse un poquito y obviamente uno como adulto conforme lo va conociendo o como persona que está como cercana a, podemos irlo identificando. Entonces esto también es importante tenerlo así como muy, muy importante, en qué momentos es una buena idea como acercarnos, etcétera, etcétera, y eso sí nosotros que sí sabemos leer el lenguaje no verbal lo podemos ubicar muy bien. Hay que celebrar sus pasos por pequeños que sean. Hay que recordar que los elogios son una estrategia vital para que algunos alumnos con autismo desarrollen su autoestima y confianza. A todas las personas, absolutamente todos, nos gusta que nos elogien, que nos digan cosas bonitas y que nos recuerden que lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, si a una persona que no tiene una situación de neurodivergencia nos gusta, porque a los niños neurodivergentes no debería de ser importante. Entonces también hay que estar teniendo este tipo de reforzadores positivos hacia este tipo de chiquitos. Hay que comunicarnos con la familia y otros profesionales dependiendo del caso, ¿no? Muchas veces hay que hacer un equipo multidisciplinario entre el pediatra, psicología, a veces neurología, a veces psiquiatría, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el equipo de trabajo tiene que estar siempre en comunicación y en comunión con los objetivos que estamos teniendo. Terapeutas ocupacionales, y así, ¿no? Los padres son los que mejor conocen a sus hijos, por lo que es esencial que los profesores se comuniquen con niños de forma regular. Yo siempre les digo a los papás y a los maestros también siempre se los digo que el segundo lugar donde el niño pasa más tiempo es la escuela. Es el segundo. El primero es la casa. Entonces, la obligación, la responsabilidad de nosotros como papás es guiar, cuidar y proteger y proveer a esos chiquitos, ¿no? Esta es nuestra mayor obligación como papás. Y en la escuela está justamente para apoyarnos a que todo eso se optimice y se maximice, que ellos adquieran conocimientos, que adquieran otro tipo de habilidades, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mucha comunicación para que si nosotros estamos trabajando en algo en casa, pedirle a maestros que nos ayuden a reforzarlo en la escuela. Y es un trabajo de equipo siempre, siempre, siempre. Prepararse para cambios en las rutinas o planes. ¿Esto qué quiere decir? Explicárselos. Oye, ¿sabes qué? A partir de tal día vamos a hacer un cambio de rutina y de repente, por ejemplo, no vamos a comer a las 3, vamos a comer a las 4. Un ejemplo muy burdo, ¿no? Entonces, ellos están ya preparados mentalmente de que va a empezar a haber cambios y eso va a hacer que lo vayan tomando muchísimo mejor. Y hay que explicárselos todo.
A menudo, que va justamente con lo que les digo. Algunos chiquitos con autismo pueden obsesionarse con su rutina y esto puede provocar una gran ansiedad si las cosas cambian. Es por eso que es vital que integremos cambios para desarrollar su capacidad de enfrentarse a situaciones de cambios si se producen. Y la única manera de hacerlo es irlos exponiendo poco a poco a este tipo de situaciones. Y bueno, antes aquí se me olvidó ponerles la parte del tema del tratamiento. Cuando tenemos un autismo es súper importante tener, obviamente, valoración. Aquí es muy importante valoración psiquiátrica, que son de los psiquiatras especialistas en niños. Es muy, muy, muy importante tener esta valoración. También, obviamente, la valoración de neuropediatría y en el tema de psicología, también es importante hacerla para ver cómo está funcionando su cerebrito, qué es lo que está pasando, cómo lo está percibiendo, cuáles son las cosas que más lo desregulan y que se puedan ir implementando como ciertas estrategias, ahora sí que en su día a día y ustedes como papás, para que puedan mejorarlo. Y aparte también es muy importante la terapia ocupacional. Aquí hay que hacer también mucho trabajo con terapia ocupacional para que puedan ir adquiriendo ciertas habilidades que tal vez no tienen como incorporadas, ¿no? Sobre todo cuando es autismo grado 2 en adelante. Es muy, muy, muy importante su terapeuta ocupacional, así como de super cajón. Desde mi perspectiva, incluso tendría que ser más importante terapia ocupacional que psicología, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces también es importante fisioterapia. ¿Para qué? Para que se trabaje. Hay veces que los niños tienen este, mucha tonicidad muscular, etcétera, etcétera, y hay que trabajarle también todo ese tipo de situaciones y de cosas. Em, y ahora sí que dependiendo de la valoración del grado de autismo, el tratamiento pues es súper diferente. Hay niños que como todo, ¿no? Con pura terapia es más que suficiente, hay niños que requieren mucho más, así como los adultos también nos pasa. Y sí es bien importante que les ayudemos a darles el tratamiento correcto para que ellos se puedan optimizar. Yo siempre he dicho que el objetivo de toda terapia, perdón, es optimizar a nuestro chiquito de tal manera que pueda dar su mejor versión de él, ¿me explico? Entonces, ese siempre va a ser el objetivo y hay que ir siempre de la mano de los especialistas. Siempre buscar la manera de tratarlos, de llevarlos a sus terapias y todo eso, y de verdad que sí hay mejoras muy significativas y muy importantes. Ahora sí, bueno, estos son los datos de contacto de aquí del centro. Nosotros somos Hospital de las Emociones de la UDES en Toluca y Metepec. Tenemos sucursales en Toluca y en Metepec, valga la redundancia. Ese es el número para sacar las citas y las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok está así como @cpmackids. De todas maneras, si ustedes no están en Toluca, pero tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirnos sin ningún problema y les solucionamos todas sus dudas. Y yo de manera personal al ratito, las dudas que no lleguemos a poder cubrir en el chat, yo se las contestaré de manera personal. ¿Sí? Y ahora sí, abro el micrófono para preguntas. No sé quién tenga alguna pregunta, alguna duda. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Oye, ¿qué tema tan interesante esto de los niños de autismo? Y desafortunadamente hoy en día con los números creciendo. Ujú. Entonces, yo creo que los trastornos de personalidad que antes veíamos en muchos adultos, hoy lo estamos viendo reflejados en los niños, pero desafortunadamente en los niños pues no tenemos mucha manera de interactuar y a veces la paciencia no es el fuerte que pudiéramos tener, ¿no? Así es. Este, afortunadamente me sirvió tu tema desde la base profesional, aparte de aprender a interactuar con mi hija. Mi hija no tiene ningún trastorno, pero aquí en la consulta sí vemos muchos pacientes. Entonces, si hay algo que puedo reiterar junto con ustedes es que todos tengan mucha paciencia porque el escenario que los niños pueden imaginar
es muy diferente al que nosotros vemos con nuestras tareas diarias como padres de familia. Y más hablando con niños autistas desde un tipo 1 hasta un tipo 4, en el cual el escenario que ellos pueden imaginar es completamente diferente y lo único que están pidiendo es atención. Y a veces son tan inteligentes que sobrepasan los niveles de inteligencia de los padres y eso frustra a toda la familia y eso repercute en el trato entre uno y otro de no saber comunicarse. Entonces, muchas gracias por el tema. Yo creo que en este sentido sí hay mucho por aprender todavía con estos temas tan complejos y bueno, no duden en brindar también atención médica para que puedan tener más oportunidades como familia e ir creciendo. Muchas gracias. No, muchas gracias por su aportación. Sí, justamente como adultos, acuérdense que tenemos que tener un montón de paciencia y a veces es lo que más nos falta. O sea, como adultos, como papás, a veces es lo que más nos falta la paciencia, ¿no? Como que damos por hecho que los niños lo tienen que saber y lo tienen que hacer y la realidad es que estamos formando a esas personitas. Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía bueno, tengo una pregunta. ¿En Querétaro hay algún centro para diagnosticar autismo en jóvenes? Tengo un hijo de 20 años y tiene muchos, pues, mm, yo más bien le noto muchas conductas o cuestiones como de autismo y tengo dos nietos que son autistas. Entonces, quisiera yo llevarlo a un lugar para realmente ver si ese es su diagnóstico y pues para precisamente ayudar a entenderlo, porque a veces su conducta, aparte de que pues es joven, pues con lo que yo le veo que tiene algún trastorno de autismo, pues se me complica a veces más la comunicación. Claro. Mire, seguramente en el Hospital de las Emociones de allá de Querétaro, em, deben de tener el contacto de algún psiquiatra. Ya por edad tiene que ser un psiquiatra. Ajá. Entonces llevar la valoración a una psiquiatría y exponer ahí la duda al médico, ¿no? Al doctor, decirle, oiga, tenemos esta duda y queremos hacer descarte diagnóstico de esto. Y ya el médico irá como guiando la entrevista justamente para eso. Ok, muchas gracias. No, de que si no llegasen a tener ellos, puede escribirnos a la página y nosotros tenemos, el director general de aquí del Centro de Toluca es psiquiatra. Nosotros tenemos 30 y casi 36 años ya en el mercado y tiene muchos contactos. Entonces podemos preguntarle a ver quién pudiera recomendar para eso, si no llegase a conseguir. Sí, muchas gracias. Entonces, hablo a los teléfonos de aquí de Querétaro a ver si me pueden ayudar. Sí, con todo gusto. Eh, Gracias. Aquí ponen una pregunta que dice, ¿hay alguna diferencia entre me gustan los dinosaurios a un foco TEA con los dinosaurios? Sí, acuérdense que todos los niños tienen ciertos intereses y tienen ciertas aptitudes, así como los adolescentes y como los adultos. Cuando estamos hablando de un TEA, justamente es una obsesión por completo y entonces toda su vida se vuelca justamente a estos, ¿no? Em, y es bien importante también tener en cuenta de que no porque tengan ciertos rasgos quiere decir que van a tener autismo. Esto también es muy importante. Tiene que haber cierta cantidad de síntomas para que podamos hacer un diagnóstico de lo que sea. Autismo, trastorno por déficit de atención, depresión infantil, ansiedad infantil, etcétera, etcétera, etcétera. En adultos, de depresión, de ansiedad, de crisis de pánico, y todo. Debe de haber una cantidad de síntomas, ahora sí que conjuntos, para que podamos hacer un diagnóstico. Y esto lo completo con otra pregunta que acaban de poner, que dice, ¿a qué edad en niños con... Ay, no, perdón. Dice, en niños, ¿quién diagnostica el autismo? Para el autismo hay subpruebas muy específicas, pruebas psicológicas muy específicas. Está, por ejemplo, a 2 de 2. Hay una escala rápida que se llama CARS y así, hay un montón. Entonces, se tiene que hacer una batería de pruebas psicológicas, sobre todo en niños, para que se pueda hacer el diagnóstico tal cual, aparte de la valoración
de neuropediatra y de paidopsiquiatría. Entonces ya con la valoración psicológica, ¿no? Que es con las pruebas. Y aparte de esto lo llevamos con neuropediatría y con paidopsiquiatría, ya podemos hacer el diagnóstico tal cual y del grado de autismo. ¿A qué edad de niños con diagnóstico CTEA es conveniente que lo valore paidopsiquiatría? Desde que se hace el diagnóstico. Es bien importante, ¿por qué? Porque los neurólogos y los psiquiatras ahora sí que lo van a ver desde perspectivas diferentes. Yo por eso siempre en casos de autismo sugiero como la opinión de ambos especialistas. Entonces, sí, desde que se les hace diagnóstico. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué se deberá? Bueno, anteriormente, pues los papás de antes no tenían esa facilidad que tenemos hoy en día, gracias a ustedes, los psicólogos, y a mucha tecnología ya, mucho avance que tiene la medicina. Pero sí es tardío a veces diagnosticar el autismo, porque un compañero de la universidad ya tenía su niña y su niño, y que tendrá unos 3 años que le diagnosticaron a su niño está chico, ha de tener unos 7 años, y a él le diagnosticaron autismo, y por ende le mandaron a hacer también estudios a él, y él tiene autismo, pero nunca lo manifestaron. Sus papás pensaban que nada más era inquieto y demás, pero él tiene arranques muy fuertes cuando se molesta. Entonces, ¿a qué se deberá que haya algunas personas que no dan a ver que tienen autismo, y probablemente lo tengan, y a lo mejor tenemos a algún cercano y no nos damos cuenta? ¿Cómo podemos saber, doctora? Mire, aquí una realidad es que, y tal vez me voy a escuchar muy cruda diciendo esto, pero la realidad es que casi todos tenemos algo. O sea, es rara la persona hablando de salud mental que no tenga nada. Y quien diga, no, yo estoy muy bien, necesita hacer un examen de conciencia, ¿no? Porque son muy pocas las personas que podemos decir, híjole, la realidad es que estoy perfecta, estoy súper bien. Hablando, por ejemplo, de estadística. Estamos hablando, por ejemplo, que la depresión va a ser la enfermedad número uno a nivel mundial en un par de años. O sea, imagínense. Ahorita las estadísticas marcan de que más del 54% de la población de este mundial han presentado o van a presentar depresión. O sea, es muchísimo. Y de ahí, bueno, si nos vamos a trastornos de ansiedad, trastornos bipolar, trastornos de personalidad, decía el doctor hace rato, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Aquí el tema está en que en la década de los 90 se exploró muchísimo cerebro. Hagan de cuenta que en medicina se divide como en décadas el, este, la investigación, ¿no? De cosas. Y la década de los 90 fue mucho de cerebro. Y en la década de los 90 salió el boom de pues todo lo que es patología a nivel psiquiátrico, a nivel cerebro. Entonces fue cuando se empieza a hablar más de trastornos por déficit de atención, ¿no? Que fue así como el super boom del trastorno por déficit de atención, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de personalidad. Se empezó a investigar muchísimo, se dieron con genes, se dieron causas, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que antes era como mucho menos hablado, porque no había tanta investigación al respecto. Ahorita, por ejemplo, en lo que es psiquiatría, muchísimos de los congresos, si no es que, híjole, tal vez un 80%, se habla de comorbilidades entre sistema digestivo y psiquiatría, ¿no? Entonces, hay una comorbilidad durísima entre, por ejemplo, una depresión o ansiedad con colitis y gastritis. ¿Por qué? Porque ya se demostró que el aparato digestivo, lo que es el intestino sobre todo, produce muchísimas neuronas. También hay intercambio de información, se producen neurotransmisores, etcétera, etcétera. Es por eso que antes no se tenía como el conocimiento o no se sabía. Simplemente era así de, pues es que es raro, es que pues, ¿qué le hago? ¿No? Y los papás como que se resignaban, llamémoslo así, y solamente se iba al psicólogo o al psiquiatra en casos súper extremos y que ya no supiéramos qué hacer porque estaban locos, ¿no? Y la Sí. realidad es que todavía existe ese tabú de que voy al psicólogo o híjole, me mandan al psiquiatra, es que ya estoy muy mal y no,
La realidad es que no. Entonces, los psiquiatras, por ejemplo, en el tema como de medicina, ven muchísima psiquiatría de enlace, psiquiatría de personas normales, ¿no? Son muy poquititos los que son de psiquiatría de hospital psiquiátrico, literalmente, es muy poquita la población. Y lo que se ve más es justamente personas normales. Es por eso, justamente. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. ¿No? De que aquí me ponen por qué después de los 13 años ya en algunos lugares ya no realizan terapias con ellos. Yo en lo personal no lo entiendo, no lo sé, porque pues obviamente lo que es infancia y adolescencia, bueno, es que yo soy neuroeducadora y neurorehabilitadora, por eso sé también mucho de todo eso. Y lo que es infancia y adolescencia, nuestro cerebro todavía tiene muchísima plasticidad neuronal. En la adolescencia estamos hablando de que ahorita están entrando a pubertad, como en sexto de primaria, ¿no? Ya más o menos ya primero de secundaria ya están súper pubertos y a veces en primero, segundo de secundaria ya se les está botando la adolescencia, se están adelantando los procesos. Entonces, lo que pasa en la adolescencia hay algo que se llama poda neuronal. La poda neuronal es que se caen las interconexiones neuronales del cerebro y se empiezan a generar nuevas. ¿Por qué? Porque en lo que es infancia y en adolescencia hay muchísima plasticidad neuronal, lo cual nos permite hacer cambios muy significativos en el modo de procesamiento o de lo que nosotros podemos hacer a niveles de personal y conductual, o sea, realmente es muchísimo lo que podemos hacer en infancia y en adolescencia. Así que si les dicen que ya no se puede tratar muy grande, bla, 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 más bien hay que buscar otro especialista que sí lo haga, porque muchas veces es desinformación. Mm, Aquí Azucena dice, mi niño fue diagnosticado con autismo grado 1, pero tiene el lenguaje como mencionó tipo Minio. Mire, en esa parte hay que checar las comorbilidades antes de checar si sería un grado 2. No sé si le hicieron batería para diagnóstico de autismo, para ver el grado de autismo. Pero muchas veces, como les decía, hay otras comorbilidades en trastornos de neurodesarrollo y uno de esos por lo general también es trastornos del lenguaje y puede haber retraso del lenguaje. Y no necesariamente quiere decir que va a ser un grado más, ¿no? Aquí el problema sería si, por ejemplo, a pesar de la terapia, etcétera, etcétera, no hubiera un avance, ahí estamos hablando de que seguramente es un, este, un grado más grande de autismo, pues. Mm, Aquí hay una pregunta importante. Dice, estoy a favor de la inclusión en las escuelas, sin embargo, me gustaría saber recomendaciones de cómo se le hace cuando los padres de familia no apoyan en brindarle el tratamiento a sus niños. No hay disposición para llevarlos a terapia ni para medicarlos, como se les puede apoyar por parte de la escuela. Híjole, en un grado de autismo 3, miren, yo en lo personal, yo les sugiero siempre a los papás cuando ya son grados de autismo que son muy complicados, que se vayan a CAM en vez de a una escuela normal. ¿Por qué? Porque en el CAM se les da muchísima terapia ocupacional o una escuela especializada ya en afecciones de desarrollo, ¿no? Síndrome de Down, autismo, PCI, etcétera, etcétera. Yo es lo que sugiero, pero en la parte como de qué es lo que se puede hacer como escuela, hacer lo que estamos haciendo ahorita. Psicoeducación, psicoeducar a los papás y y justamente como el poder darles la información para que ellos decidan ahora sí que hacer lo que es como mejor para ellos, ¿no? Muchas veces uno en la parte de la terapia, uno también les dice, ¿sabe qué? Lo ideal es esto, esto, esto y esto, pero muchas veces los papás así, no, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, o yo no estoy de acuerdo con esta parte, con esta parte, con esta parte, y obviamente también uno pues tiene que respetar cómo están viendo las cosas y hacer ahora sí que lo que se puede con lo que se tiene. Pero sí, es lo que yo sugeriría mucha psicoeducación.
No sé si alguien tenga alguna otra duda. Estoy aquí checando el chat y creo que... Mm, Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Priscila Vega. De hecho, mi hijo se llama David Curiel. Nosotros estamos acá en Toluca. Tengo una duda. Mira, a David le hicieron su estudio hace como 2 años y nos comentaron que, bueno, sí le hicieron porque él había te presentado una situación, bueno, como tú lo platicabas, digo, realmente en el caso de David se presentó que a lo largo de su vida escolar, él tenía, bueno, siempre me lo diagnosticaron como TDA. Ya un poquito ya más entrando a la adolescencia fue cuando algunos otros rasgos, nos recomendaron hacerle otras valoraciones, otros estudios, y fue ahí cuando ya nos determinaron que tenía autismo grado 1. Eso fue hace como 2 años. Entonces, yo lo veo bien, digo, la verdad la escuela nos ha apoyado bastante, sobre todo porque manejan mucho lo que es la terapia ocupacional. Creo que eso le ha funcionado bastante. Digo, la verdad es que David sí tiene algunas situaciones, algunas complicaciones, deficiencias, muchas de las características que mencionaste en la plática, la verdad es que sí David las tiene, sin embargo, lo considero que es pues bastante independiente. Digo, no necesita como que tanta asistencia, más que en algunos aspectos o en algunas cosas, o que a veces se hicieron adecuaciones en algunas materias. Pero mi pregunta es, en este caso, ¿tú me recomiendas que le haga otra valoración para saber si efectivamente es grado 1, descartar el autismo o que a lo mejor nada más tenía TDA, pero pues tenía algunos rasgos? No sé, digo, me gustaría saber si sería recomendable o ya quedarnos con ese diagnóstico de hace 2 años. Mire, yo lo que le puedo sugerir, yo siempre se los digo a los papás, si tienen como la espinita de, si hay que buscar una segunda opinión. ¿Por qué? Porque al final del día a veces, es como cuando uno se enferma, ¿no? Y va al médico y un médico nos dice una cosa y otro médico nos dice otra cosa, entonces el tercero a veces confirma lo que dice uno de los dos y pues ya uno se queda con más certeza. Entonces, yo le sugeriría que si tiene esa espinita como de saber si solamente son rasgos, si realmente es un grado 1, o la otra, ¿no? Que pudiera ser que si se lo tuvieron diagnosticado con un TDAH todo el tiempo, que pueda ser un TDAH más autismo grado 1, porque no están peleados. O sea, muchas veces van juntos con pegados, hay muchísima comorbilidad. Entonces, si le da como esa espinita, yo sí le sugiero otra valoración. Ah, ok, perfecto. Ahora, por ejemplo, a su experiencia o su conocimiento, no sé, a David yo sí busqué varios estudios, también lo llevé con un neurólogo, pediatra en su momento, y de manera inicial con el TDA pues le mandaron medicamento. ¿Es conveniente medicarlos? O digo, a mí honestamente nunca he sido de las personas que me gustaría como que estuviera sujeto a estarlo medicando o que tome otro tipo de cosas. Digo, siempre hemos buscado la parte, pues a lo mejor el deporte, otro tipo de actividades, hacer otras cosas, ¿no? Pero no necesariamente que esté sujeto a una medicina, ¿no? Digo, la verdad, yo hace muchos años que decidí no medicarlo, sino buscar otras alternativas, pero también no sé si yo estoy cometiendo un error en ese aspecto. Miren, en el tema de medicamentos, hablemos de la afección que sea trastorno por déficit de atención, autismo, un trastorno del control de impulsos, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, crisis de pánico, lo que se les ocurra. Cualquier situación de lo que sea sistema nervioso, hay que considerar la medicación cuando ya es una situación de moderada a severa. Si es algo leve, con pura terapia, siempre va a salir, siempre. O sea, siempre sale con terapia.
Pero si son situaciones, por ejemplo, que ya tengo ansiedad y ya extra tengo depresión y ya extra tengo autodaño y se va como sumando las cosas, sí hay que buscar esta parte del reajuste neurobioquímico. ¿Por qué? Porque lo que pasa en nuestro cerebro es que se va desajustando, como les decía hace ratito. Entonces, si son situaciones leves, con pura terapia siempre sale, pero si es una situación de moderada a severa, yo siempre les sugiero a los papás la parte de buscar el tratamiento multidisciplinario. Y lo que sí es que hay que buscar un buen psiquiatra, un buen psiquiatra, ¿no? Que los mediquen bien, porque muchas veces no se tiene como la expertise, ¿no? Apenas me pasó también, híjole, la verdad es que yo me quedé así como de, ¿cómo es posible, no? Que tengo una adolescente que me llegó por tiene trastorno por déficit de atención y de depresión. Entonces, pero yo era una depresión súper fuerte, entonces yo le sugerí a los papás de manera inicial el tratamiento multidisciplinario. Y resulta que le dije a la mamá así como de, ¿sabe qué? Puede ser aquí en el centro o externos, tenemos a ese psiquiatra, como los que recomendamos, así que sabemos que son buenos, ¿no? Y me dijo, no, lo voy a llevar con el psiquiatra, el de la familia, el que es como el confiable. Le pedí el nombre, me metí a buscarlo y pues creo que es no me acuerdo qué especialidad era, o sea, sí es médico, pero cero que ver con psiquiatría, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado siempre, 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 siempre quién lo medica. Por ejemplo, uno como adulto a veces los cardiólogos me ha tocado ver, internistas, este, gastros, también me ha tocado ver tratamientos de gastros que se meten con medicamentos psiquiátricos. Entonces, pues obviamente, zapatero a sus zapatos, ¿no? Es como si un psiquiatra quisiera poner una férula o quisiera operar, por ejemplo, una fractura, o sea, sería como ilógico. Entonces, si nos están recomendando medicamentos psiquiátricos, es muy importante que lo administre y que lo dosifique un psiquiatra para que estén bien medicados y no tengamos tantos efectos secundarios, al respecto, o que no tengamos efectos secundarios, ¿no? Porque luego ese es el problema y es el por qué termina dando miedo a los medicamentos, porque se medican mal. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Y bueno, vamos a ver la última preguntita que dice, ¿qué tan recomendable es forzar de cierta manera a aprender la materia que se le dificulta? A mi hijo le cuestan mucho las matemáticas, todo lo que es simbología y eh, otra cosa. Tengo mucho problema para controlar su alimentación, tiende a comer mucho, entre comidas todo el tiempo. ¿Hay algo que pueda ayudar a hacer al respecto? Miren, aquí el tema de lo que es la discalculia, es un trastorno de aprendizaje de matemáticas, cuando les cuesta mucho trabajo. Hay que hacer una valoración para ver si no tiene un trastorno específico del aprendizaje y comorbilidad con alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en la parte del trastorno por déficit de atención hay un subtipo que es inatento nada más, que pasa por lo general desapercibido. Entonces, habría que, yo les recomiendo una valoración para eso. Y la otra parte de la alimentación, luego muchas veces, cuando haya una sobreingesta de alimentos es porque tenemos situaciones emocionales ahí, que no se están tratando. Y yo le sugeriría eso, de primera instancia una valoración de su chiquito. Y el tema del deporte, ya por último, siempre, 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 siempre va a ser súper, súper recomendable que todos los niños hagan deporte, todos, todos, lo que sea. 30 minutos por lo menos cada 2 días que hagan algo de deporte es indispensable y también es súper, súper recomendable el que puedan tener como un arte en su vida, ¿no? Y de arte no me refiero solamente a pintar, danza, música, etcétera, etcétera, escultura, no sé, lo que les guste, pero algo de arte. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar muchísimo también a que se hagan más conexiones neuronales y esto obviamente a todos nos ayuda a que tengamos las conexiones neuronales súper fuertes. Y pues bueno, de mi parte aquí sería todo. Voy a ir a contestar las preguntas que haya en el de Facebook. Y pues quedo a sus órdenes, lo que se les ofrezca, los que necesiten. Si llegan a tener alguna duda,
como ya muy particular, nos pueden escribir sin ningún problema y se la solucionamos. Muchas gracias, que tengan bonita noche y no repito, felicidades por tomar este tipo de plática. Cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Noches.